Las líneas maestras son esta y esta. Dios, pues mire usted, estoy de acuerdo o no, pero por lo menos estoy ante una persona que me ha definido cuál es su opción política. ¿Qué opina, creo que lo he explicado. ¿Qué opina frente a la corrupción Pedro Sánchez? Pues opina, por ejemplo, que hay que acabar con el pillaje de lo público y ha echado a todos los de las tarjetas de Caja Madrid del Partido Socialista, lo cual le ha creado un grave problema. O sea que ese paso está bien dado, ¿no? ¿O no? Muy bien, sí. Las cosas cuando están bien, están bien. Señora Anguita, para acabar con todo eso hay que hacer una revolución y no es tiempo de revoluciones. Digo, para acabar con el poder económico, con los bancos, con Maastricht, con la OTAN, es que pide mucho. Hay que hacer la revolución. Pues sí, pero mire usted, sí, eso se llama revolución. Lo que pasa es que muchas veces la gente entiende, y la culpa la tenemos muchas veces en la izquierda, revolución con follón. No, la revolución comienza por decir, mire usted, esto no me gusta y yo quisiera que esto fuese así. Ahora, yo no solamente tengo que predicar las alternativas, las propuestas, estudiarlas con mis compañeros de una sociedad, tengo que predicar con el ejemplo. Desde la izquierda, por lo menos, la política, el mejor discurso es el que consiste en el ejemplo, en la cotidianidad. Y si uno habla de vivir de una manera discreta o que hay que vivir de una manera austera, hay que serlo. Lo cual no significa vivir en la miseria, ni muchísimo menos. Si uno plantea que está en las instituciones para servir, hay que servir. Es decir, la gran revolución será posible también en la medida que junto a cambios económicos y sociales haya cambios personales en los valores. No se puede hacer una revolución económica nacionalizando si los valores que tenemos nosotros siguen siendo los mismos que el régimen que hemos abolido. Esto tenemos ejemplos negativos. La revolución es también un cambio en las conciencias, un cambio personal. Señora Anguita, siempre que hemos buscado declaraciones suyas en la historia, hemos encontrado cosas muy jugosas. Y la hemeroteca no nos ha vuelto a fallar en esta ocasión, ya que hemos encontrado unas declaraciones suyas que nos trae nuestra compañera Andrea Ropero, que son de hace casi 20 años y siguen siendo tan actuales como cuando usted las dijo. Sí, Andrea. exactamente, de hace 19 años. Hemos buscado ahí en la videoteca y seguro que les van a sorprender. Les sitúo en 1995. Julio Anguita concede como coordinador general de Izquierda Unida una entrevista a Antena 3 para hablar de la actualidad del país, de la política, de la economía, de la relación también con Europa. Lo decía, se van a sorprender con algunas partes de ese discurso. En aquella fecha España salía de una crisis muy fuerte, la del 93. ¿Y cómo veía Julio Anguita los primeros síntomas de recuperación? ¿Qué mensaje lanzaba al país? A la gente le digo cómo está la situación. No la engaño. No le digo, os voy a prometer el cambio. Digo lo siguiente, España para salir de la actual situación necesita austeridad, sobriedad, planificación, solidaridad, corresponsabilidad y 10 o 12 años por delante. Yo a la gente no le digo, mañana llega el cambio porque cae del cielo. El cambio no cae del cielo, no llega de un día para otro. Es un error que los que mandan lancen ese tipo de mensajes. Serán las palabras de Julio Anguita. Y sobre el futuro económico, ¿cuál fue su predicción? ¿Veía peligrar Julio Anguita la democracia? Democracia es la participación de todos, también en la propia economía. Porque si no, el pueblo va a votar, pero mañana se va a encontrar que le dice el gobernante de turno, no, si yo no puedo hacer nada, es que la bolsa de Nueva York, es que la bolsa de Londres, es que los intereses económicos. Luego, este replanteamiento exige que el futuro gobernante o el gobernante actual sepa que tiene que jugar contra otro adversario más, pero se lo tiene que decir a la gente. Porque se puede luchar también, se puede. Pero tengo que decir que con esta filosofía que dice, bueno, la economía que vaya a su aire, la democracia está siendo traicionada, está siendo vulnerada. Ahora le preguntaremos por eso, por si sigue pensando que la democracia está siendo vulnerada. Pero antes, escuchen atentamente el siguiente mensaje. Este va sobre el papel de España en Europa. ¿Nos veía en primera o en segunda división europea? ¿Y qué papel iba a jugar Alemania en todo esto? Escuchen. Lamentablemente, la situación en la que estamos no admite sino esta disyuntiva. O pelear por construir otra Europa y buscar alianzas. Habrá que hablar con los sindicatos europeos, habrá que hablar con portugueses, con italianos, con griegos, con irlandeses. O eso sí, llorar, poner la mano que nos den algún dinero. Alemania tiene tentación de ampliar influencia hacia Polonia, hacia Croacia, hacia Eslovenia, y eso va conduciendo a un cuarto Reich económico. No quiero hacer referencia, ni muchísimo menos, no quiero comparar con otros periodos de la historia.
Democracia vulnerada, cuarto Reich económico por parte de Alemania. Señor Anguita, le quiero preguntar si cree que estamos ahora mismo en esa situación. Pues sí. Verá usted, yo también, cuando ustedes han sacado las hemerotecas en otras ocasiones, yo también las saco. Pero y se ha llegado a operar en determinadas opiniones que yo tenía una especie de ojito mágico. No, mire usted. Las opiniones que yo daba entonces eran opiniones en nombre de un colectivo. Tuvimos un magnífico equipo económico y que sobre todo nos caracterizábamos por estudiar. En política hay que estudiar y en política hay que reflexionar. Es más, la tarea de un dirigente es pensar y después explicar lo que ha pensado y escuchar lo que han pensado los demás. Y eso se ha ido perdiendo por un tran-tran del diario. ¿Qué ocurre? Que en aquellos polvos están estos lodos y la situación no ha variado en absoluto. Sigue siendo fundamentalmente la misma, pero más agravada aún. Y estamos todavía en el camino de que se agrave más. ¿Cómo es posible que la OCDE diga que los españoles están viviendo peor? El Fondo Monetario Internacional un día se levanta diciendo, hombre, que la austeridad ya está bien, y al día siguiente siga pidiendo mayores medidas de lo que llaman ellos austeridad. ¿Cómo es posible que el dirigente del Bundesbank alemán, el último que he leído el otro día, hable de que hay que seguir bajando los salarios, porque si la hora cuesta en España 23 euros, la hora de salario de un trabajador, y en Polonia 7, es que entonces lo que llegamos, que la visión óptima de la economía es la esclavitud, en que el trabajador simplemente trabaje por comer. Esta es la lógica a la que vamos. Y esa lógica fue denunciada en el año 92 y 93 cuando Maastricht, y esa lógica se ha ido extendiendo. Les lanzo a ustedes una pregunta, que muchas veces se lo digo a los sindicalistas que van a mis actos. Vamos a ver, compañeros de los sindicatos, si lo que está ocurriendo en estos momentos, que no valen los convenios colectivos, que nos encontramos salarios que ya sabemos cómo son, contratos de una hora. Yo os lo digo hace 20 años, seguramente que me ahorcabais en una farola. Pues ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Es más, la situación está chocando frontalmente contra la Declaración de Derechos Humanos. Artículos 22, 23, 24, 25 y 26. Y aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo importante es que España crezca económicamente. No, lo importante es que se reparta la riqueza. Porque en España, cuando se ha crecido, no se ha repartido. Y por tanto hay que hablar del verbo repartir. Y si lo que se reparte es que todos vivamos, mucha gente viva menos bien, que es vivir bien para que los demás vivan, eso debe ser así. ¿Esto se llama una tendencia igualitaria? Sí, soy reo de ese pecado. Creo que la sociedad tiene que cerrar su abanico, que las diferencias tienen que cerrarse, guste o no le guste a los poderes económicos. Y para esto hay que tener ideas claras, voluntad y alianza con la gente. Señor Anguita, le tengo también que preguntar, porque claro, ha habido mucha actualidad últimamente, y la crisis del ébola ha sido un asunto que ha preocupado y mucho en este país. Se ha puesto en solfa la gestión tanto de la ministra de Sanidad como también la del consejero de Sanidad del gobierno madrileño, que ya ha tenido que pedir disculpas por sus declaraciones. ¿Cómo valoraría usted la gestión de la crisis del ébola por parte de quien la tenía que llevar a cabo? Vamos a ver, no me gusta meterme en los follones de las declaraciones, las peticiones, de los informativos. Yo pienso una cosa. Cuando se decide repatriar al misionero que se repatrió, pues yo entiendo que se debía pensar que tenía que tener todas las garantías para que ese traslado fuese hecho en condiciones.